bienvenidos a este espacio de estudio bíblico, espacio de desmenuzar la palabra y de aprender, llamado Nuevos Comienzos, este podcast que pone la Iglesia Bautista Gilgal. Y damos la bienvenida, Cheto, ¿cómo estás? Aniceto Peña para servirles. Bienvenido. ¿Y acá? Eric Torres para servirles. Bienvenidos, pues Gracias. vamos a dar comienzo, ¿verdad? Nos quedamos muy interesados en este fragmento de Mateo 14, ¿verdad? De la alimentación de los 5,000. Vamos a dar continuidad. En el episodio anterior planteamos la situación, planteamos el contexto tanto de la gente que iba siguiendo a Jesús, que era una gente fiel y leal. O sea, seguirlo a un lugar sin saber qué va a pasar, sin saber qué va a haber, sin saber cuánto tiempo, seguirlo a través de las dificultades. Vimos en el contexto de los apóstoles, su círculo íntimo. Así es. Y vimos también el contexto del que venía Jesús, de esos golpes espirituales, ¿verdad, Eric? Sí. Que venían a su ministerio, a su persona. Y ahí es donde se desarrolló eso. ¿Qué nos enseña? Que los milagros no siempre tienen que ser en un ambiente color de rosa. No tienen que ser en un ambiente ideal, en un culto, con música, con humo, con luces. El Señor no depende del contexto, depende de la fe para obrar un milagro, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, ya habíamos visto que la gente estaba ahí, ya era tarde, no había opción ni manera ni forma de encontrar alimento. Y si hubiera una posibilidad de encontrar un alimento, no era lo suficiente para cubrir esa necesidad de una multitud de miles. Entonces Jesús lanza un reto. ¿Puedes repetir el versículo 16? El versículo 16, Eric, por favor. Claro, dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Cheto, el 17. Por favor. Y bueno, estamos en el libro de Mateo 14. Mi hermano Eric leyó el número 16, yo voy a leer el número 17. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Ok, este reto lo comentábamos, ¿verdad? No es como un jefe autoritario de saber cómo le haces. No, es un reto a tu fe. Yo soy tu maestro, yo soy, dice la palabra, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? ¿Qué vas a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Qué decisiones vas a tomar? Que nos presentamos, ¿verdad? Día a día ante estas situaciones en lo familiar, en lo laboral, en la salud, en lo económico, en el ministerio. O sea, el Señor nos está diciendo, bueno, ¿qué va a pasar? Aquí está esta situación, te la estoy poniendo yo. Tú dales de comer, como en este caso, ¿verdad? Sí. ¿Qué va a suceder? El programa pasado comentaba Alfredo acerca de la lógica, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que va contra toda lógica lo que el Señor, el trabajo que hace el Señor. Y en este caso, pues los discípulos también hay que ser un poco, digamos, comprensivos con ellos, Empáticos. porque nosotros también, exactamente, Sí, somos empáticos, humanos. porque nosotros también nos hemos encontrado en una situación Claro. en la que no sabemos qué hacer y recibimos guía de parte del Señor y es algo que nosotros no logramos entender de por qué Dios quiere que lo haga de esta manera y pues lo hacemos, ¿verdad? Lo hacemos porque si estamos convencidos de que el Señor quiere que lo hagamos de cierta manera, lo hacemos así y vemos y después viene el resultado. Aquí el Señor nuevamente les dice, no tiene necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ellos le plantean que no tenían aquí sino 5 panes y 2 peces. O sea, tenían como quiera una respuesta que dar. O sea, Sí, se movieron. Exacto, o sea, no se quedaron como, híjoles, aquí hay 5 panes y 2 peces y pues ¿qué es esto? Mejor para qué le decimos que hay esto si no es nada. Así es. Pero le dieron la información, ¿verdad? Señor, mira, solo hay esto. Es lo que hay. Y el Señor les dijo, tráedmelos acá. O Exacto. sea, nunca se portó el Señor mal con ellos, nunca fue así como déspota. Con la fe de ellos, con la poca fe que tenían, ¿verdad? Porque, o sea, como no entendían qué era lo que estaba pasando, pues tenían poca fe. Exacto. ¿Verdad? A diferencia, por ejemplo, del centurión,
El centurión, digo, sacando como ejemplo, Sí, sí, sí. el centurión le dijo, Señor, no tienes necesidad de ir hasta allá, hasta mi casa, con que digas la palabra es suficiente y mi siervo va a sanar. Exacto. Y dice ahí la palabra que el Señor Jesucristo se maravilló de la fe del centurión. O sea, sí hay una posibilidad, digamos, que hubieran actuado así ellos. Claro. Señor, tenemos 5 panes y 2 peces, tú lo puedes todo, aquí están, multiplícalos. O sea, pudo haber sido así, pero no lo fue. Ellos apenas estaban aprendiendo y estaban recibiendo la revelación. Exacto. Que en ese momento, en el otro momento el centurión había recibido, y ellos apenas se les estaba revelando poco a poco el Señor Jesús en sus mentes y en sus corazones. Exacto, y es que hay que entender que todos somos humanos y estamos expuestos a eso. Y aquí lo podemos ver nosotros como que, no, qué faltos de fe, hombre, pues ahí estaba Jesús. Sí, pero tú ya viste la película, ¿verdad? Tú ya lo leíste, ya sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Así es. Pero ya cuando lo vives, porque la fe se vive, la fe es una herramienta que se consume y se vive todos los días. Es donde, oye, y bien lo dijiste, pues yo no sé cómo, pero sí sé que hay un Señor que lo puede lograr, sí sé que hay un Redentor que puede salvar, sí sé que hay un Dios que todo lo puede. Pues ahí vamos, ¿verdad? Y aquí los discípulos, pues sí se movieron, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Cómo? Claro que entras, como todos entraríamos, ay, pues no me dan los números, ay, ¿dónde? Y de seguro la gente con hambre, si nosotros con una comidita que se nos pasa ya andamos, imagínate tú una multitud hambrienta, ay, o sea, la cuestión emocional también estaba, híjole, pues cómo los calmamos, ¿verdad? O sea, ay, sí era un momento tenso, y yo coincido contigo, Eric, hay que tener esa cierta empatía con los discípulos que estaban siendo moldeados como nosotros seguimos siendo moldeados. Sí, entonces hay que ir viendo cómo se va desarrollando, ¿no, Cheto? Bueno, aquí no se revela mucho de lo que estamos hablando, de su reacción. No tenemos esto, aquello, sí. No. Simplemente ellos oyen la voz del Señor que dice, no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Ok. ¿Quieres que les demos de comer, Señor? Aquí tienes. Es lo que hay. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús? Tráemelo, lo multiplica y ellos obedecen, llevando. Y esto, fíjate, se encierra todo en eso. Exacto, es un punto medular que nos enseña que el poder de Dios usa instrumentos o herramientas. Llámese la persona, nosotros podemos ser un instrumento de Dios. Llámese un objeto, llámese un recurso. Con pequeño, Él puede obtener grandes resultados. Pero lo importante es lo que acabas de mencionar, Chito, ponérselo al Señor. Eso es medular. Ponle al Señor tu capacidad, tu incapacidad, física, intelectual, mental. Ponle al Señor tu recurso, tu falta de recurso, tu poco recurso, como en no era poco, era nada para lo que se necesitaba. O sea, no necesitas ser un estadista profesional, ¿verdad? Experto para... No, era nada. Una porción individual para miles de personas. Sí, pero en el Señor, aquí está, Señor. Mi inexperiencia, aquí está. Mi falta de estudio, aquí está. Mi estudio, aquí está. Mi experiencia, aquí está. El Señor es el que va a obrar. Yo no sé. Mi caminar contigo y lo que he visto, por ejemplo, quizás ellos, mi andar contigo, me ha enseñado. Mi andar contigo, he visto lo que sucede. Ahí tenemos esto, Señor, y se lo entrega. Por lo que habían visto, sabían que el Señor podía hacer las cosas. Exacto. Para darle de comer a esos 5,000. Y no es más 5,000. No, y te vamos a leer. Sí, vamos para allá, Cheto, todavía no te adelantes. Y serían como 20,000 personas de perdido. Sí, yo no sé de qué tamaño estaban los peces, porque como dice el hermano Cheto, no se revela mucho, o sea, no. Solo dice lo necesario, ¿verdad? Para nuestra edificación. Pero pensando un poquito en eso, no sé de qué tamaño hayan sido los peces. 2 ballenas, vaya. No, pues no. Peces grandes o cargando cada uno. Pues no. Bueno, pero yo me imagino esa cantidad, ahorita por lo que mencionabas, Redu, y yo digo, para una comida para mi familia, no alcanzaría. Pues no, ni familiar. Fíjate. O sea, nosotros somos 5 en mi familia, pero yo creo que los 5 somos bien
Le entran duro. De buen comer. Sí, pues Un buen no. diente. Entonces, sí, yo me imagino poniéndolos en la mesa y yo creo que nos alcanza a lo mejor para una comida. Dos, y tres y todavía mordiditas. decimos, vamos por unas papitas o algo para Para llenar. completar, ¿verdad? O sea, como bien dices, no Sí, era nada en realidad. Para los multitud. No Se era necesitaba nada. un milagro. Exacto, o sea, pero es otra vez. Y si el Señor te dice, no es nada más ponérselos, también tráemelos, dáselos. Dáselo al Señor, todo, porque todos somos diferentes, todos tenemos diferente, ya sea recurso económico, ya sea preparación académica, ya sea estatus social, ya sea experiencia, inexperiencia, juventud, edad, todos tenemos todo diferente, pero teniendo a Cristo como cabeza, ahora sí vamos a cumplir una función del cuerpo, que es lo que nos habla Pablo. Y cada miembro tiene diferentes funciones. Entonces, pero lo importante es estar conectados a ese cuerpo y estar conectados a esa cabeza con un solo espíritu, como nos dice la palabra. Entonces, en este caso, alguien, oye, pues yo es lo que tengo. Él pudo haberse demeritado, no, pues ni para qué pierdo el tiempo, ¿verdad? Pues no, yo no sé, no tengo, ni se puede. No, pónselo, dice el Señor, tráemelo. Y aquí la indicación que da Jesús, fíjate en el 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. O sea, calma, ante la situación, ante la crisis, porque esto era una crisis alimentaria, económica, de todo. Calma. Y yo creo que ustedes más como papás me han de entender, ¿verdad? Oye, pues a lo mejor yo no, pero luego mis niños, ¿qué van a comer? O sea, empieza ahí la mente, o sea, natural, somos humanos. Calma, recuéstense sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. El alimento se bendice, ten. Ahí empieza, caray, pues si nada más eran 5 y 2, pues ten tú también. O sea, yo creo que los discípulos, no, pues nada más con Pedro y Juan que vayan. Caray, no, también Andrés, también Mateo, también, caray, o sea, de ahí empieza. Pues nada más había 5 panes y 2 peces. Pues sí, por los 12, órale, a repartir. Lo que se les había ordenado. Así es. Vosotros denles de comer. Órale. Y el que sigue. Y los discípulos a la multitud. Nuevamente, en paciencia la multitud. 12 personas para alimentar a miles. Y como dice Cheto, posiblemente pudieron llegar hasta 20,000, 10,000, ¿cuántos? 12 personas te tardas. Pero otra vez, en paciencia la gente recibiendo la bendición, porque el Señor lo había bendecido ya, bendijo y partió. Así es. Y ahí la gente no es tal vez como nosotros, yo también, y mi mamá, y mi niño, espérame, vamos todos amontonadas. No, tranquilos, recuéstense. Va a llegar la bendición. Y como mencionamos en un principio, tal vez tú eras el que estaba ahí el número 1 en la fila, qué bueno, tal vez eras el número 10, tal vez eras el número 400, tal vez eras el número 5,000. Pero allá iba la bendición. No al mismo tiempo que el número 1, sí, pero va a llegar porque el Señor conoce tu nombre, conoce tu corazón y sabe que estás allá en el lugar 5,000. Y no es como que se vaya a acabar y ya no alcance. No, tranquilo, como esta gente, recostada, espera la bendición del Señor. El Señor no hace las cosas de rebote o de chiripazo. Ahí va la bendición. Ay, no le cayó a Eric, perdón. No. El Señor sabe cuándo, cómo, pero te va a llegar y no te va a llegar desgastada. No, pues es que al número 1 le tocó calientito el pan, ¿verdad? Bien padre. A mí ya la pura amiga, hasta mordido venía el pescado. No. Así no es. O sea, nosotros sí nos pondríamos así, pero ya empujando. No. Y lo dice David, pacientemente esperé en Jehová. Y aquí nos dice, Eric, ayúdame con el 20 y el 21, por favor. Sí, dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea, era una multitud. Y cuando el Señor bendice, fíjate, sobró, porque dice, comieron y se saciaron. Ahorita lo que tú decías, bueno, pues a lo mejor comemos, pero pues todavía tenemos que ir por unas papitas, algo, un lonche. Sí. No, o sea, come y saciado, o sea, a llenar. Sí. No fue limitada la porción, nada más un pan para cada quien. No, allá hay. Y todavía, para llevar, ¿verdad? Sobró 12 cestas llenas. El Señor bendice, la bendición sobreabunda, ¿verdad? Dice la palabra.
Yo he visto una tendencia, no sé si en internet o si eso venga de otra parte o no sé, pero lo he visto en internet. Una tendencia de algunos cristianos a explicar los milagros de la Biblia, de cómo fue que Dios abrió el Mar Rojo y dan explicaciones científicas para decir, miren, sí fue posible. O por ejemplo, ¿cómo se llama? Que encontraron en el fondo del mar los carros del faraón. Lo magnifican eso. O sea, ¿qué significa? Que si eso no lo pudieras comprobar, ¿No existió? entonces no existió exactamente. Pues si la palabra lo dice, entonces así es. Entonces, en este caso, por ejemplo, es un milagro que definitivamente no tiene ninguna explicación lógica humana. ¿Cómo pudo haber sido? ¿Cómo fue? Se multiplicaron las células de las moléculas del pan. ¿Qué fue lo que pasó? De pronto de un pan salieron dos o qué. No hay ninguna explicación. O sea, simplemente la fe del Señor Jesús, porque la palabra habla también de algo que a veces no se menciona mucho. No aquí, sino en general. La fe del Señor Jesús. La fe de Jesús. O sea, el Señor Jesús tenía fe también. Así como era hombre, también confiaba en su Padre Celestial. Y así como tenía fe, Él oró y repartió. ¿Verdad? No se quedó esperando y a ver si pasa o no pasará. No, Él oró y empezó a repartir el pan. Exacto, o sea, esa es la producción del milagro, por ponerle un término, ¿no? El Señor es el que lo va a hacer, el Señor es el que lo va a hacer bien, que los milagros, o sea, es poder, es una manifestación del poder del Señor, no es limitado. Aquí vemos que hasta se saciaron, sobró, y órale, para llevar, ¿verdad? Así saquen el topper, ¿verdad? Sobraron cestas llenas. Entonces, aquí repasando lo que hemos estudiado, tanto del episodio anterior como ahorita, nosotros debemos de seguir a Jesús, independientemente de las circunstancias. Esta gente no sabía que iba a ser alimentada. Esta gente simplemente lo que sabía era que Jesús está en un lugar desierto y apartado. No, pues para qué, está difícil, ¿no? Pues aquí no esperamos a que regrese. Ve, ese es un seguidor del Señor, yo voy. Número 2, surge la necesidad, pues claro, podemos ver o lo que no tenemos, hoy no tenemos dinero para comprar, no tenemos comida, no nos alcanza el recurso, es tarde, sí, no lo vamos a negar, o sea, no hay, esos hechos son hechos, no son opiniones, son hechos que ahí estaban, pero aquí está Jesús, aquí está la respuesta, mi buen pastor. Y el punto número 3, ¿qué tan pacientes somos? Si sabemos que está Dios y que nos escucha, como dice su palabra, pero somos pacientes como esta gente, como para en medio de la crisis podernos recostar en la hierba. O somos impacientes y ya señor, ya tardaste, señor, y mi niño no va a comer, y luego todavía falta regresar, y ¿qué vamos a hacer? Y estamos aquí desde la mañana. Tranquilos. Y no estoy diciendo que ignoremos las situaciones, no quiere decir que estamos con caballitos así, no. Claro que tienes que preocuparte por tu familia, por tu alimentación, por las necesidades básicas, fisiológicas, claro. Pero una cosa es preocuparte y otra ya es caer en, como dice el Señor, en la ansiedad, ¿verdad? Sí. En la falta de fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan pacientes somos para esperar la respuesta del Señor? Nos queremos adelantar, como decía yo, a lo mejor estabas en el lugar 5000, espérenme, sigo yo, no me va a alcanzar, a ver. No. El Señor sabe cuándo te va a llegar esa ración de panes y de peces. Y la bendición del Señor, pues no viene con tristeza, ¿verdad? Dice la palabra. Sí. Entonces, los que comieron fueron como 5000 hombres, sin contar mujeres y niños. Creo que depende mucho también de cómo vemos nosotros al Señor y cómo vemos las circunstancias. Exacto. Si las circunstancias las vemos gigantes y a nuestro Dios lo vemos pequeño, entonces no vamos a tener paciencia, nos vamos a preocupar, vamos a estar afligidos, tristes, etc. Pero si nosotros tenemos una perspectiva real de Dios, vamos a ver a Dios como es realmente, alguien grande, inmenso, infinito, y vamos a disfrutar de su presencia, claro. Tanto más que cualquier cosa que pase alrededor sí va a doler, como la pérdida de un ser querido, claro. La enfermedad, la economía, va a pegar, porque así como vimos ahorita que el Señor Jesús, siendo un hombre humano, sufrió ciertas cosas que le afectaron seguramente, pero él siguió adelante con su ministerio y
¿cómo se llama? Y cumplió con lo que Dios le había Así mandado. es. Pero si nosotros estamos así, disfrutamos más de abrazar al Señor y su presencia, vamos a ver las cosas, los conflictos, situaciones como algo pequeño. Exacto, ese es también el meollo del asunto. O sea, van a haber situaciones, de eso no nos vamos a librar, en todos los aspectos, en lo económico, en lo emocional, y claro que somos humanos y el Señor nos dotó de emociones y sentimientos, claro que nos pega. O sea, y bien lo indicaste, el Señor Jesús, pero ahí la opción es ya caer y vivir, porque hay gente que desgraciadamente vive el sufrimiento. Todo su tema de conversación, todo su tema de testimonio, híjole, ahí viene de Doña Lamentaciones, o sea, de veras. Recuerdo un pastor que decía, oye, los testimonios parece que le quieren poner más libros de lamentaciones. De veras, oye, pues se vale agradecer de vez en cuando, ¿verdad? Se vale, porque sí, tenemos problemas, pero el alimentarte tú de los problemas, del sufrimiento, de la conmiseración, no es bueno, no edificas ni tu vida, ni la de tu familia, ni la de los hermanos. Sí, tengo este problema, no lo voy a ignorar, pero como bien indicaste, Eric, sí, pero tengo un Dios que todo lo puede, tengo un Dios que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tengo un Dios que indica que no hay imposibilidades para Él, ¿verdad? Entonces ya para terminar, pues recalcamos que cualquier cosa puede ser un buen instrumento en las manos de Dios, y por más mínimo que sea, en las manos de Dios se pueden obtener grandes resultados. Amén. Es la invitación que tenemos a dejar tu vida en las manos de Dios, a dejar tu capacidad, tu incapacidad, tu experiencia, tu inexperiencia, y es donde Él se va a gloriar, ¿verdad? Dice la palabra, en nuestras debilidades Él se gloria. Pues muchas gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado en este capítulo, esperemos que haya sido bendición y que Dios